Buenas tardes. Volvemos al tema o seguimos con el tema de las diferencias de las doctrinas católicas y evangélicas, basadas en su raíz protestante, que viene de la raíz original de los primeros días del cristianismo. Y hoy toca un asunto nuevo. El asunto es: solo Dios perdona los pecados, nadie más. ¿De acuerdo? Solo Dios perdona los pecados y nadie más. Ese va a ser el punto que tratemos. Así que, en base a ese punto, decir que, por tanto, no existe cura, sacerdote, párroco, etcétera, ninguna persona con autoridad ni con capacidad de perdonar pecados, más allá del deber que todos tenemos, todas las personas, de perdonarnos unos a otros nuestras ofensas. Pero el pecado y los pecados en relación con Dios solo los puede perdonar Dios. Vamos a ver dos textos bíblicos. Uno lo hallamos en el Evangelio de Marcos, se repite también en otros evangelios, pero vamos a citar Marcos capítulo 2, versículo 7, que dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, eso ocurre en el contexto de un milagro que el Señor hace. Le presentan a un paralítico para que lo sane, y el Señor lo primero que hace es decir: tus pecados te son perdonados. Y eso provoca una reacción en la gente, ¿no? Y la reacción que provoca es esta que hemos leído. Eso era un pensamiento que había en las mentes de los que estaban allí, ¿verdad? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y lo acusaron de blasfemia. Entonces el Señor dice, las Escrituras, que conociendo el pensamiento o los pensamientos que ellos cavilaban, les dijo, por cierto, mostró otro milagro: conocer los pensamientos. Les dijo: ¿por qué caviláis en vuestras mentes ese tema, no? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que veáis que tengo poder, que hay poder para una cosa como para la otra en mí, pues le voy a decir: levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre lo hizo así. El paralítico cogió, se levantó, tomó su lecho y anduvo. Demostrando que no era un charlatán, porque por poder decir: oye, te perdono tus pecados, cualquiera puede decirlo, pero puede ser mera charlatanería. Sin embargo, el Señor demostró autoridad y poder para perdonar pecados, y lo demuestra haciendo algo que nadie puede hacer, que era sanar con su sola palabra a un paralítico, y también ya de camino demostrar que conocía los pensamientos y las maquinaciones de las personas, ¿no? Pero fijaros el asunto como es enfocado por los que estaban allí, como un blasfemo. ¿Y cuál era el pensamiento para pensar que era blasfemo? El pensamiento de ellos era que ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y eso estaba basado en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, en la ley de Dios. Después, posteriormente, el apóstol Santiago escribirá en su epístola, en el capítulo 5, versículo 16, perdón: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Esto es muy interesante que entendamos esto. Confesad vuestras ofensas, y con el fin de perdonarnos unos a otros. Pero aquí hay dos temas que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Hemos tratado hasta ahora, ¿verdad? Este es el punto 12, o la parte 12 que llamamos de toda la serie de las diferencias entre las doctrinas católicas y evangélicas. Pero hasta ahora entonces hemos estado tratando, en el desarrollo de todo este comentario, cómo es la salvación del ser humano, es decir, cómo un hombre puede ser salvo. Y hemos visto que la palabra de Dios nos enseña que es mediante la fe en Jesucristo y en su obra a nuestro favor. Que eso supone, esa obra en favor nuestra, supone un nuevo nacimiento, nos da una nueva vida, una vida que está preparada para buenas obras, es decir, un fruto, fruto de bien, consecuencia, resultado de un bien en nuestras vidas, de justicia. ¿Significa eso que alcanzamos la perfección aquí en el mundo en nuestro comportamiento? No, no significa que una vez salvados tenemos la perfección que vais a ver manifiesta y vais a decir: este es perfecto, no cometí ni un fallo. No significa eso. Significa que una vez salvados tenemos una naturaleza dispuesta
y deseosa a hacer el bien y a andar en el bien, a la vez que la capacidad para ello. Significa que como seguimos existiendo en esta debilidad de la carne, del viejo hombre que le llama así la Biblia, o la vieja naturaleza, es decir, sigue estando en mí la base de mi ser primitiva, digamos, ¿no? O original de mi naturaleza humana, que es caída delante de Dios, pues seguiremos cometiendo errores y faltas y tropiezos y caídas. Pero ya no solamente no van a pasar desapercibidas, sino que nos van a molestar, nos van a doler, nos van a causar tristeza de haberlo cometido porque no nos gusta, no nos pasa desapercibido, y por otro lado entendemos y tenemos conciencia de estar ofendiendo a Dios, al que antes ignorábamos y en el cual ni creíamos. Ahora sí, y ahora nos duele pensar que fallamos a aquel que tanto hizo por nosotros y que tanto nos ama. Así que nuestra actitud respecto a esa situación va a ser, y la correcta va a ser, ponernos delante del Señor en confesión, en arrepentimiento y pedir perdón, y el Señor está pronto a perdonar esa situación. Ahora, porque su intención pronta y deseosa es la de la restauración, no la del palo en la cabeza para decir, toma lo que te mereces porque has hecho mal, ¿no? Sino, venga, hay que levantarse, hay que mejorar y hay que edificar. Esa es la intención de Dios para con el hombre, pero el hombre tiene que poner de su parte en arrepentimiento, en confesión y en búsqueda del el perdón y la solución de Dios. A los que son salvos, Dios ya no nos acusa, o a los que somos salvos, Dios ya no nos acusa. Tenemos un abogado en el cielo que nos muestra en sí mismo las señales del pago de nuestra salvación. Las tiene aquí, en sus manos, en sus pies, en su costado. Y allí de esa forma intercede por nosotros ante nuestros errores, nuestros fallos, nuestras debilidades. Y puede mostrarlo ante el Padre diciendo, mira, yo he pagado por esto que Esteban ha hecho. Y así Dios no nos ve ya como reos de condena, sino que me ve como justificado. Y el día en el que yo esté en su presencia, el día que yo vaya de este mundo a la eternidad, será el momento en el que se va a culminar esa perfección que el Señor inició en mí e inicia en todos los que creemos, y que aquí no pudo llegar a alcanzarse por la naturaleza y por la dimensión en la que nos encontramos, que está sometida al caos y a la destrucción y a la desaparición. Pero todo está proyectado para una nueva vida y existencia. Y allí será donde se culmine ya todo el plan. Ahora, por tanto, no hay una carga pesada sobre nuestros hombros de tener que hacer el bien de forma perfecta para agradar a Dios a fin de ser salvos por Él, sino que encontramos en Dios amor, encontramos misericordia, encontramos gracia. Todo eso en favor nuestro, que nos llama, por parte de Dios hay un llamamiento que nos llama a aceptar con fe esa salvación. Por eso, por su amor, por su gracia y por su misericordia. Ahora, el perdón de los pecados es algo muy importante en todo este asunto, porque lo que nos ha colocado en enemistad con Dios, en enfrentamiento con Dios, lo que nos ha situado en un estado de perdición y en una condición de reo de muerte, es el pecado. Y es por el pecado, y digo el pecado, que necesitamos la salvación. Porque si no, ¿qué salvación vamos a necesitar? Ni qué salvación estamos predicando, ni qué salvación está anunciando Dios. Si no necesitamos salvarnos de nada, no hay salvación que ofrecer. Ahora hay un grave problema del cual hay que ser salvos, y es el pecado. En las Escrituras encontramos el pecado de la siguiente manera. Mirad, el pecado como esa semilla que está en el corazón del hombre y que germina, que brota y actúa para maldición y condenación. Y, por otro lado, encontramos el pecado en la forma de los pecados que nosotros cometemos, ya sea bien
como pensamientos evocados en nuestra mente, sentimientos arraigados en nuestros corazones o actos cometidos por nuestra lengua, manos o lo que sea, actos físicos, ¿verdad? Y eso corresponde al fruto de esa semilla que hay en nosotros, en nuestro espíritu y en nuestra alma, que la tiene marcada, y que esa semilla, hemos dicho, es el pecado. Ahora, encontramos entonces lo siguiente. La salvación del hombre tiene como principio básico y fundamental el perdón de los pecados, porque Dios es santo y no puede tolerar en su presencia ni un solo pecado, ni uno solo. No puede haber pecado en ningún lado donde esté Dios. Y por otro lado, el pecado tiene una sentencia irrevocable, que es la muerte. Y por tanto, donde haya pecado hay muerte. Y el pecador no puede ser salvado y mantener a su vez el peso del pecado, porque ese pecado lo aplasta y lo mata. Así que solo hay una persona libre de pecado, y esa es la persona salva. Si no es salva, no está libre de pecado, del pecado. Entramos pues en el asunto de quién libra del pecado. ¿De acuerdo? Pues mirad, uno mismo no puede librarse del pecado. Otro hombre no puede librar a otro hombre, o un hombre no puede librar a otro hombre del pecado. Un ángel no puede librar a un hombre del pecado. Y solo Dios puede librar del pecado. Ahora, atención, he dicho una palabra que hasta ahora no había mencionado, ¿no?, desde el principio, que es la palabra liberar, ¿no? Esa palabra es clave y es necesaria para entender todo este asunto. Porque ¿qué está diciendo la Biblia cuando habla de un pecador perdonado? Cuando las personas hablamos de perdonar o de perdonarnos, estamos refiriéndonos la mayoría de las veces a tomar una actitud con respecto a alguien. Es decir, en nuestro corazón y nuestra mente se ponen en marcha unos mecanismos de sentimientos y de pensamientos que nos llevan a un comportamiento de reconciliación y de amistad con la otra persona, con la parte contraria, ¿no? A veces, no siempre es eso, ¿no? A veces tan solo nos lleva a simplemente no tomar represalias o actitudes hostiles, que es lo que hay continuamente en un enfrentamiento, ¿no? Sin que llegue a restaurarse una amistad ni una buena relación. Se mantiene un trato correcto, como se suele decir, y hay respeto, y pues por ejemplo, pues, cuando dos no se hablaban, pues ahora por lo menos se saludan, tratan las cosas, imaginad el trabajo, se tratan las cosas que hay que tratar, y punto, una aceptación de respeto, pero sin que entrañe una amistad final. Pero son mecanismos de sentimiento y de pensamientos que llevan a ciertas actitudes. Pero ese no es el perdón del pecador para con Dios del que la Biblia habla. La Biblia habla del perdón del pecado y del perdón de los pecados. Para perdonar a los pecadores, el perdón del pecado y de los pecados. Y todo está relacionado. No puede ser independiente una cosa de la otra, los pecados y el pecado, porque una es base de la otra. ¿Y qué quiero decir con esto? Hay que recordar, ya lo dije en alguna ocasión, creo que en esta serie, si no fue en otro tipo de vídeo, que no hay pecado en nosotros por pecar. En nosotros no ha entrado el pecado porque un día hemos cometido el pecado, sino al revés. Nosotros pecamos y somos pecadores porque en nosotros hay pecado. Nosotros partimos ya de que en nosotros hay pecado. Y lo traemos desde el primer hombre que pecó. Y ahí dice la palabra del Señor, y el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, perdón. He trabajado esta noche y la voz se me rompe. Entonces, así es el mecanismo de funcionamiento de este asunto del pecado. En nosotros ya hay pecado y por eso cometemos pecados y por eso somos pecadores. No es que nosotros somos limpios y puros y santos, pero un día hicimos algo malo en nuestra vida, ¡pum!, y entró el pecado en nosotros o nos convertimos en pecadores. ¿De acuerdo? Esto es bueno tenerlo claro, porque es necesario para entender, por ejemplo, el asunto del caso de los bebés, del caso de los niños pequeños, del caso de personas afectadas con enfermedades discapacitantes, mentales, etcétera, cuya responsabilidad ante Dios
moral y espiritualmente se ve alterada, se ve afectada por esas circunstancias o por la naturaleza. Si eres un bebé, porque eres un bebé, o si eres un enfermo, porque estás enfermo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo presenta la Biblia entonces el perdón del pecado? Pues no la presenta como una indulgencia ni como amnistía, que son casos que se dan aquí, ¿verdad? En el mundo, en esta tierra, ¿no? Son formas de ejercer el perdón. Indulgencia, amnistía, etcétera. Pues el pecado, según la Biblia, no se perdona de esa forma. Porque, según la Biblia, el pecado no es solo una ofensa, no es solo una transgresión de una ley, que lo es, ¿eh? Es una ofensa, es una transgresión de la ley que merece un castigo, sino que el pecado la Biblia lo presenta en su realidad como una cadena inmensa que hace esclavo al ser humano y que no hay modo alguno de abrirla, de romperla ni de quitarla. De modo que, que no solo entraña un peso de condena, sino que encima de que ese peso de condena es tal que aplasta a la persona y que es imposible de quitar. Por tanto, encontramos dos principios esenciales. La indulgencia o amnistía, tanto un caso como el otro, no es viable, primero porque no ejerce justicia. Y por otro lado, la realidad del pecado como cadena esclavizante no da lugar a una mera actitud de olvido de la ofensa o de la transgresión. Si yo te he dicho tonto, pues después tú me puedes decir, bueno, venga, no pasa nada. Está olvidado y lo que me has dicho no, pues, no, bueno, no va a ningún lado y ya está. Las palabras se las lleva el viento. Pero amigo, si yo estoy encadenado a la pared y me dicen, no te preocupes, no pasa nada, queda todo olvidado, yo sigo encadenado a la pared. Entonces, el que me perdone o el que tenga clemencia de mí, de poco sirve si yo sigo encadenado a la pared. ¿Entendemos? Así que por esas dos causas, por la carencia de justicia, porque la amnistía y la indulgencia no ofrecen justicia realmente, no está pagada la deuda, simplemente quedó olvidada. Tú has robado 1.000.000 de euros, pero bueno, no pasa nada. Y al que le han robado el 1.000.000 de euros, ¿qué pasa? Eso habrá que resarcirlo, ¿no? No, amnistía, no hay problema, se acabó, olvidado. Pues entonces no es justo. Hay alguien que padece un mal. Y por otro lado, la incapacidad de dar una solución. Por esas dos causas, entonces, por injusticia y por incapacidad de dar solución, no es posible el perdón del pecado de Dios para con el hombre mediante indulgencia o amnistía. Encontramos entonces la siguiente situación. El hombre es pecador y por tanto vive en pecado y su naturaleza obedece al pecado, obra lo que sale de sí, de su propia naturaleza, que es pecado, y esto le coloca en un estado de muerte y de perdición delante de Dios y en una condición de caída y de culpabilidad. Estado y condición. Estado de muerte y perdición y una condición de caída, soy un ser caído y culpable ante Dios. Eso por un lado. Y por otro, vemos otra situación y es que para esto solo hay una solución y una fuente de esa solución. La fuente de solución es Dios solamente y la solución es el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Dios es el único que puede y quiere perdonar nuestro pecado. Esto es muy importante entenderlo porque pasa una cosa que yo creo que es fácil de entender. Aunque Dios pudiera, si no quisiera no habría manera. Entonces contamos con algo maravilloso. Dios es poderoso para perdonar nuestro pecado en el sentido amplio de la palabra, como estamos viendo, y en Dios hay buena voluntad para con nosotros, a fin de querer perdonar nuestros pecados. Así que se hace necesario mirar el sacrificio ahora de su Hijo, Jesucristo, porque es imprescindible entenderlo para entender el por qué es necesario el sacrificio y para qué, ¿verdad? Hemos dicho que el perdón que Dios da al pecador no es una mera afirmación en el plan de, venga, te perdono, no pasa nada. Bueno, sino que conlleva una solución de un problema tan grave como es la esclavitud. A un esclavo tú no le dices no pasa nada. A un esclavo hay que liberarlo, ¿no? Entonces, por tanto, aquí comienza el asunto de entrar en acción.
hacen falta acciones, hace falta actuar, no simplemente decir perdón, te perdono, ¿no? Hay que actuar. Y el perdón se otorgará en base a un hecho real, auténtico, liberador. Y esa acción sobre la cual se va a basar el perdón es el sacrificio. Ahora, podréis decir, ¿por qué sacrificio? ¿Es que no había otra forma, no había otro camino? Pues bueno, pues, ¿y por qué también en plan así tan cruento, tan cruel y tan sanguinario, que si sacrificio y muerte? ¿Cómo suena eso, no? Esas cosas, Esteban, en la Biblia. Pues mira, por un lado, si hubiese otra opción, otro camino, otra manera, no me cabe duda que Dios la hubiera optado por ella o lo hubiese elegido, ¿no? Y por otro lado, también en función de la naturaleza del problema y de la gravedad del problema, así tiene que ir la solución. Comenzamos entonces con que la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. El precio que se paga por el pecado es la muerte. Es decir, el pecado conlleva muerte, como consecuencia y como precio, las dos cosas. Dios lo declaró así desde el principio. Dios al hombre le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que esa es una sentencia que hay dada por Dios desde el principio. Y posteriormente está confirmado en las epístolas, cuando el apóstol Pablo dice en Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Así que allí donde esté el pecado, ejecuta muerte y solo se salda con la muerte. Mirad bien los dos aspectos. El pecado ejecuta muerte, te mata, y a la vez solamente se salda o se apaciguan las cuentas, digamos, con la muerte. Si el pecado mata, por tanto, vemos que la gravedad es extrema. Habíamos dicho antes que en función de la gravedad y de la naturaleza, pues así se ofrece la solución, ¿verdad? Pues si el pecado mata, la gravedad es extrema. Y si el pecado, o si el que tiene el pecado muere, pues no se soluciona con dinero, se soluciona con vida. Así que estas dos cosas, la gravedad y la naturaleza del problema. La gravedad del problema, que es el pecado, es extrema porque mata, y la naturaleza del problema, que es el pecado, es tal que no lo soluciona el dinero ni ninguna otra cosa, sino solamente la vida, porque el que la tiene muere. Ahora, imaginemos que yo soy ese pecador, que estando en la condición de pecador, pienso pagar mi pecado con el precio que conlleva. Que el precio hemos dicho cuál es, que dice la Biblia, la muerte, ¿no? Pues no consigo nada. Solamente si yo pago el precio, lo único que consigo es morir. Y si muero, ¿qué ocurre conmigo? Perderme. Así que ese pago de mi deuda como pecador tan solo es el precio de mi carga, pero es que además no soluciona mi situación, no soluciona mi estado de perdición. Así que es un pago que no ha servido para ayudarme ni para salvarme. Simplemente es el merecido que hay de mi circunstancia. Entonces es necesario, o se hace necesaria, una forma en que la deuda del pecado sea saldada. A la vez, no solamente que sea saldada, sino que a la vez que mi situación sea solucionada. Y la solución, por tanto, se halla fuera de mí. Pero no solamente es que se halla fuera de mí, sino que solo se halla en Dios. Y ahora, amigos, os dejo entonces, os emplazo para el próximo apartado, que va a ser muy interesante, y os diré cómo se desarrolla todo este asunto del perdón mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Un fuerte abrazo a todos.